Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador del cuerpo técnico del grupo BS Entrenamiento y este es mi proyecto personal AG Entrenamiento, donde busco difundir información salida desde la práctica, tratar de comentar, abrir el debate, recibir opiniones, tratar de contestar dudas y sobre todo pasar un buen momento, una charla entre entrenadores y atletas, en donde la intención es la divulgación de la información y tratar de devolverle a la gente lo que a mí me han dado, porque muchos entrenadores se han sentado conmigo a explicarme cosas que no entendía y a mostrarme y a permitirme ensayar y cometer errores para aprender. Entonces, de alguna forma, esto es una idea de devolver lo que tanto a mí me han dado durante tantos años. Buenos días, ¿cómo les va? En esta ocasión quiero traerles uno de los artículos que debo haber leído hace más de 15 años con más entusiasmo y uno de los artículos que más preguntas constantemente me abren y a veces también me frustra. Yo hice a partir de este artículo un artículo posterior que se llama El factor X muchos años después. Y este artículo se lo debemos al doctor James Kusilman, que, a ver cómo les puedo explicar. Si bien su enfoque está dado en la natación, es un artículo que se aplica a todos los deportes de cualquier forma y a todos los entrenadores y aspirantes a entrenadores. Digo aspirantes a entrenadores porque decir que uno es un entrenador es una palabra muy, muy grande. Es una aspiración a un estado de sabiduría que yo considero que aún no lo he alcanzado y no sé si algún día lo voy a alcanzar. Lo busco, pero no sé si algún día lo voy a encontrar y está bien que así sea. Esta es una charla que dio el doctor Kusilman acerca sobre ese pequeño ingrediente que tiene que tener un entrenador para poder generar resultados con sus alumnos. El doctor Kusilman fue uno de los grandes maestros de la natación a nivel mundial, ¿no? Su influencia es tal que hoy día sus pensamientos, sus investigaciones, sus hipótesis y su memoria siguen afectando e influenciando a la teoría de la práctica del deporte moderno. Es impresionante cómo cosas que él escribió hace más de 30 años atrás, todavía hoy podemos encontrarlas reflejadas en el deporte moderno. Independientemente de que estamos ante la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, la aplicación de la inteligencia artificial, que nos abre un camino para el conocimiento de las conductas humanas más allá del entendimiento, de la percepción nuestra, y que el deporte está directamente afectado por esta cuarta revolución industrial, ciertas ideas rectoras siguen siendo como la médula espinal visible e invisible de la filosofía de los entrenadores de alto nivel, de mediano nivel y de nivel inicial también. No me gusta decir de bajo nivel porque todos hemos pasado por ese proceso, todos hemos pasado por procesos de experimentación. Dicho esto y asumiendo que leyeron de alguna forma este artículo, yo se los voy a leer. Hice algunos cambios, algunas modificaciones, no en el sentido del artículo, sino gramaticales, porque la traducción del inglés al español a veces es un poquito compleja. El inglés es un idioma mucho más sencillo y que tiende a resumir ideas. En cambio, en el español a veces hay que ampliar un poco más para poder hacer una interpretación de los conceptos. Este artículo es una conferencia que se dio en 1971, perdón,
que es considerada una de las charlas más famosas de la natación, que se llama justamente el factor X. En este discurso, Kuhlman reflexionó sobre el secreto del éxito en el desarrollo de los entrenadores y abre la conferencia con la siguiente pregunta. ¿Existe algún factor o rasgo que determine que un entrenador de natación sea exitoso? Entonces vamos a dar paso a la lectura del artículo, o de la conferencia, mejor dicho, y eh, espero que, que estimule a la reflexión y es mi mayor deseo que de esa reflexión mejore las prácticas de cada uno de ustedes como entrenadores y como personas. Bien, empecemos. ¿Existe algún factor o rasgo que determine a un entrenador de natación en forma exitosa? Sí lo hay. ¿Podríamos educar a un entrenador para que tenga este rasgo en particular? El mundo empresarial se ha preguntado durante mucho tiempo qué hace un buen ejecutivo, un buen administrador o un buen vendedor. La investigación sobre el ingrediente del éxito ha llevado al uso de oficinas de pruebas multimillonarias. Por ejemplo, los ejecutivos de US Steel reciben pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia, pruebas de capacidad de liderazgo y otras en todas las áreas mensurables posibles. Hasta ahora han tenido muy poco éxito en la identificación de un rasgo único que estas personas tienen en común. Por ejemplo, a veces se encuentran que el secretario de archivo peor pagado tiene más inteligencia básica que el más alto ejecutivo pagado. Han determinado que una vez que una persona alcanza un nivel de inteligencia en algún lugar por encima del promedio, esa inteligencia superior por sí sola no es necesariamente un determinante. Por lo tanto, no podemos hacer pruebas de inteligencia a todos los entrenadores y determinar que el más inteligente será el mejor entrenador. Si esto fuera cierto, entonces todo lo que tendríamos que hacer para seleccionar un buen entrenador es encontrar al hombre con el coeficiente intelectual más alto. Podría ser todo lo contrario. Un hombre con un coeficiente intelectual alto podría ser demasiado inteligente para involucrarse en el coaching. Volvamos al mundo empresarial. Personalmente, creo que la inteligencia tiene mucho que ver con el éxito del coaching, en los negocios y en casi cualquier campo de actividad. Sin embargo, el tipo de inteligencia del que estoy hablando no es del tipo que se puede medir mediante pruebas académicas. Mejor podría llamarse un tipo de percepción. La Escuela de Negocios de la Universidad de Indiana ha descubierto que su búsqueda de un denominador común a partir del cual predecir el éxito es bastante infructuosa. Sin embargo, han aislado un factor no identificable al que han denominado factor X. No pueden definir claramente este factor, pero hablan de él y sienten que están acercándose a una definición. Me gustaría aplicar este factor X a los entrenadores de natación. Ellos saben un poco sobre este factor en los negocios y me gustaría mencionar algunos de los peligros que enfrentan las empresas al intentar construir un administrador perfecto. Las empresas han enviado a sus principales administradores a cursos de capacitación. Por mucho que hayan venido a esta clínica, los estudios los envían a universidades y a veces a la Fundación Meniger en Kansas. El curso de formación empresarial más destacado que se imparte en Kansas en la Clínica Psiquiátrica Meniger. Aquí, 3 veces al año, se ofrece un curso para altos ejecutivos por una tarifa de $1.200. La entrada está limitada a 20 por grupo, en 3 grupos y se llama Hombre Comprensivo. La empresa envía a sus altos ejecutivos a esta clínica. La teoría es que con este tipo de formación volverán y harán un mejor trabajo. Así como muchos de ustedes han venido aquí y esperan volver con sus nadadores y hacer un mejor trabajo con ellos. Desafortunadamente, las empresas han descubierto que muchos de sus ejecutivos regresan de una clínica de este tipo y les va peor. Asimismo,
Muchos de nuestros entrenadores vuelven a casa después de estas clínicas y hacen un peor trabajo de entrenamiento que el que hacían antes. Puedo ver a alguno de sus hijos ahora diciendo, Dios mío, el entrenador ha estado en una de esas clínicas locas de nuevo. Ahora tenemos todos estos entrenamientos desquiciados y esas ideas locas sobre mecánica de la brazada. Creo que debemos seguir experimentando para cambiar continuamente nuestros programas y nuestros métodos. Por lo tanto, no recomiendo que dejemos de asistir a clínicas como esta, pero les advierto sobre una cosa. Hay ejemplos de hombres que se han entrenado a sí mismos para ser entrenadores. Dedicaron toda su vida a ese fin y fracasaron estrepitosamente. A algunos de estos hombres se les ha advertido antes de comenzar que fracasarán, tal como ahora les advierto a algunos de mis estudiantes de posgrado que ellos también fracasarán. ¿Por qué fallan? Tomemos un caso parcialmente cierto y sinteticemos a un individuo. Démosle un nombre falso. Llamémoslo Frank Silch. Frank Silch se me acercó hace algunos años y me dijo, quiero estudiar contigo, aprender todo lo que sabes, tomar todos los cursos científicos disponibles para convertirme en el mejor entrenador de natación del mundo. Por supuesto, su enfoque fue incorrecto. Esto no era lo que debería haber dicho. Como su asesor de posgrado, me propuse planificar su educación. Teóricamente, tenía todo a su favor. Era guapo, tenía ganas, tenía mucha energía, era inteligente y con buena planificación podríamos convertirlo en un gran entrenador. Pero resultó que era una tarea imposible, porque le faltaba el factor X, del que hablaremos más adelante. Franz Silch leyó toda la investigación sobre natación que pudo encontrar. Leyó Research Quarterly Swimming Technique, The Journal to Applied Physiology y muchos otros artículos más. Asistió a todas las clínicas de entrenamiento que pudo encontrar, investigó, vivió, comió, cada uno de sus pensamientos y cada minuto de vigilia se aplicó a la natación. Diseñamos sus cursos para cubrir todas las áreas del conocimiento posibles que podían contribuir a convertirlo en un gran entrenador de natación. Sabía más sobre los factores que actúan sobre la natación que cualquier otra persona en el mundo. Su cerebro estaba repleto de conocimiento de natación. Al establecer su curso de estudio, intentamos darle una educación completa en las áreas necesarias para convertirlo en un gran entrenador. Tenía que ser un gran fisiólogo para comprender el proceso de acondicionamiento que le sucede al cuerpo del nadador cuando entrena. El entrenador perfecto debe saber que el cuerpo del nadador cambia a medida que entrena. Debe comprender estos cambios fisiológicos que ocurren. Al preparar al entrenador perfecto para esta tarea o esta área del conocimiento, sin duda debería leer el libro de Dr. Seil sobre estrés y adaptación. Y Francis estudió todo esto. Se le debe ocurrir el pensamiento, ¿todo esto es realmente necesario? Todos nos preguntamos si no deberíamos concentrarnos solo en entrenar a los nadadores y dejar que el Dr. Seil y otros hagan este tipo de investigación. Tal vez deberíamos aprender por ensayo y error, ya sea trabajando en exceso o deficientemente a nuestros nadadores. La mayor parte del progreso de Estados Unidos en la técnica del entrenamiento se ha producido mediante el ensayo y el error. Los europeos, en particular, los de los países de la cortina de acero, generalmente se sorprenden y decepcionan cuando visitan lugares de entrenamiento en los Estados Unidos y no ven entrenadores estadounidenses tomando pulso y electrocardiogramas. Esperan que los entrenadores estadounidenses sean más científicos. Esperan que tomemos el pulso, que tomemos electrocardiogramas y que midamos todos los cambios fisiológicos en nuestros nadadores. Durante un viaje reciente a Rusia, di una hora de conferencia en el Instituto Ruso de Educación Física de Minsk. Durante el periodo de preguntas y respuestas, las preguntas se centraron enteramente en detalles minuciosos como ¿los nadadores toman vitaminas? ¿Cuántos miligramos de vitamina C tomaron? ¿Miden sus electrocardiogramas? No hicieron preguntas sobre entrenamiento de nadadores, repeticiones, etc. Posteriormente tuvimos una conferencia especial con los oficiales de campo deportivo ruso. Eran como 6 u 8 sentados alrededor de la mesa. Tenían un nutricionista, un experto en mecánica de fluidos, un fisiólogo. Lo único que faltaba era un entrenador de natación.
Una vez más, las preguntas se referían, en mi opinión, a temas irrelevantes. Su pregunta favorita en la onda T. Luego hicieron la pregunta de los 64 rublos. Querían saber por qué no estaban consiguiendo mejores nadadores a pesar de gastar millones de rublos. Preguntaron si estaban atrasados, preguntaron qué estamos haciendo nosotros en los Estados Unidos que ellos no. Les dije que en realidad estaban muy por delante de nuestro país en método científico, pero no entendieron. Creo que a los rusos les falta el factor X. Hemos tenido experiencias similares con los alemanes orientales. Ellos también practican la natación sobre la base científica. Seleccionan a sus futuros atletas sobre una base científica, como también lo están haciendo para sus futuros científicos, matemáticos y físicos. Cuando un niño de Alemania Oriental se muestra prometedor en cualquier área, matemática, ciencia, deporte, etc., él y su familia a menudo se trasladan para que el niño pueda inscribirse en una escuela o instituto especial diseñado para fomentar esta habilidad. Los animales orientales, como los rusos, se preguntan por qué no están teniendo mayor éxito en estas áreas. La respuesta, nuevamente, creo que es el factor X. En Estados Unidos, arrojamos a la piscina a nuestros 500.000 nadadores del grupo de edad y dejamos que sobrevivan los mejores. Los que llegan a la cima tienen la habilidad física y han luchado por llegar a la cima a través de un trabajo duro y despiadado. No mimamos a nuestros nadadores. Nuestros nadadores, también los nadadores canadienses y australianos, no son mimados. Los tiramos todos a la piscina y dejamos que sobrevivan los mejores. Estoy a favor de este sistema sobre el enfoque científico de los rusos y los alemanes orientales. Se acercan a las cosas que forman de forma demasiado científica y olvidan que se trata de una competencia de perros que comen perros. Los estadounidenses, los australianos y los canadienses, y algunos otros, producen los nadadores más duros debido al sistema que los obliga a luchar para llegar a la cima. Es por eso que estos nadadores son los más duros de los Juegos Olímpicos y otros encuentros internacionales. En los negocios tienen un dicho: nunca ves a un vendedor guapo. No sé qué tan cierto es esto, pero posiblemente si él no vende mucho porque está demasiado ocupado con la hija del granjero. Creo que el punto es que quienes mantenerse alejado de las personas que tienen todo a su favor. Todavía no he tenido un buen nadador que fuera talentoso físicamente y también bien adaptado. Una persona puede tener todos los atributos físicos y mentales y no hacerlo bien, porque la persona con todo a su favor no tiene un fuerte impulso del ego. Quizás este impulso del ego sea el factor X, del que estamos hablando. Ahora volvamos a Franz Silch. Tenía todo a su favor. Lo entrenamos para ser un buen fisiólogo. Ahora lo capacitamos en mecánica de la brazada. Estudió física, mecánica de los fluidos, estudió películas subacuáticas. Aprendió todo sobre el principio de Bernoulli. Estudió todos los aspectos de la mecánica de los estilos. Esto es otra área en la que los europeos parecen sorprendidos al descubrir que los entrenadores estadounidenses no pasan más tiempo en la cubierta con la mecánica de los estilos. No creo que ningún entrenador pueda enseñarle a Mark Speed a nadar como lo hace. Gran parte de esto lo ha hecho solo. Cuanto mayor es o cuanto mejor es un nadador, menos menos tiene que ser entrenado. Si tienes un Mark Speed, siéntate y disfrútalo y trata de aprender de él. ¿Cómo aprende un nadador? Aprende mediante ensayo y error. ¿Por qué no todo el mundo aprende lo mismo? Porque todos tenemos diferentes habilidades. Hemos fotografiado perros nadando y hemos aprendido que no todos los perros nadan de forma natural. De hecho, algunos casi se ahogan. Descubrimos que al principio de la mayoría de los perros intentaban nadar con las cuatro patas. Luego, gradualmente, aprendieron a levantar las patas traseras y nadar solo con las delanteras. Sin embargo, en el caso del Labrador Retriever, aprendieron a nadar de esta manera generalmente la segunda vez en el agua, mucho antes que otros tipos de perros. Estudiamos al perro salchicha y en la 20ª vez en el agua todavía estaba tratando de trabajar las cuatro patas y casi se ahoga. Creo que Gary Hall, los John Kinsella, los Mark Spitz son los labradores retriever.
Desafortunadamente, la mayoría de ustedes tendrán muchos perros salchichas en sus programas. Muchos de nuestros grandes nadadores nadan bien a pesar de que somos pésimos entrenadores. Aquellos de nosotros que trabajamos solo con labradores retrievers tenemos una ventaja real. Entonces, ustedes, los entrenadores del club, siguen enviándonos a los labradores retrievers y se quedan con los salchichas. Aquellos de nosotros con los 20 mejores equipos universitarios simplemente salimos y reclutamos a los labradores retriever de los entrenadores locales para no tener que saber mucho sobre mecánica de los estilos. Cuanto mejor sea el nadador, menos tendrá que trabajar en la mecánica de la brazada. Creo que la biomecánica es extremadamente importante, pero en los niveles más bajos. Los mejores hombres en biomecánica de los Estados Unidos son los entrenadores menos conocidos en los programas locales. Ahora tenemos a Franz Sich, bien calificado en fisiología y en biomecánica. A continuación, vamos a lo que creo que es el área más importante de todas, la psicología. Esta es un área en que los rusos y los alemanes orientales fueron muy elogiosos con los estadounidenses. Se maravillaron de la relación que los entrenadores estadounidenses tienen con los nadadores estadounidenses. Han comentado los grandes psicólogos que son los entrenadores estadounidenses, cómo pueden motivar a los nadadores a pesar de los hechos de que no hacemos pruebas científicas y no trabajamos con la mecánica de los estilos. Creo que si le dieras a 3 entrenadores diferentes, uno un psicólogo, otro un experto en biomecánica y otro un fisiólogo, equipos idénticos, que el psicólogo ganaría cada vez. Un buen psicólogo puede motivar a sus nadadores a trabajar duro y dedicarse al deporte. Pueden mantener contentos a los nadadores para que disfruten del deporte y se mantengan en él. Pueden reclutar a los mejores nadadores, pueden manejar el ayuntamiento y a los padres. Un buen psicólogo con el tiempo se convertirá en un buen organizador y administrador. Tendrá un gran equipo y atraerá a Mark Speed, a Gary Hall y a todo su equipo. Entonces, esta es la manera de convertirse en un buen entrenador. Finalmente, déjeme decirles lo que creo que es el factor X en el coaching exitoso. El factor X es, para citar un viejo dicho, la capacidad de separar el trigo de la paja. Otra forma de abordar es decir, debes ser capaz de reconocer las cosas importantes y trabajar en ellas, y minimizar lo que no es importante. Permítame darles un ejemplo. Hemos visto madres y padres y algunos entrenadores caminando arriba y abajo de la plataforma de la piscina mientras el nadador nada con los codos caídos, patea en exceso como loco y le gritan, patea, patea, patea. En otras palabras, ignoran el elemento importante, los codos caídos, y enfatizan lo que no es importante gritando, patada, patada. Siento que la tendencia actual de hacer todo por los deportistas no es buena. Por ejemplo, podría poner un cronómetro a cada nadador en mi práctica, guardar todas sus divisiones para ellos con los gerentes, pero no lo hago porque quiero que estén atentos a lo que están haciendo. Con demasiada frecuencia hacemos tanto por ellos que dejan de usar su cerebro, dejan de pensar en sus propias actividades. Es importante que el nadador conozca sus propios tiempos para que comprenda el significado de lo que está haciendo. Otro lugar en el que el entrenador falla al nadador es cuando permite que los padres y otras personas se acerquen a la piscina y lo involucren en la conversación durante las prácticas. La responsabilidad del entrenador es con el nadador, no con los padres u otros. El nadador es importante, los padres no son importantes. Esto es otro ejemplo de dónde el entrenador debe reconocer lo importante, el nadador e ignorar lo que no es importante, el padre. El factor X es entonces, en otras palabras, la capacidad de ver lo que hay que hacer y hacerlo. El gran entrenador reconoce lo que necesita para hacer el trabajo y luego lo hace. Esto se aplica no solo al coaching, sino también a los negocios, a la administración y en todos los aspectos de la vida. Otra forma de decirlo es, corte todos los detalles y llegue al meollo del asunto. El perfeccionista no suele ser un buen entrenador. Está demasiado ocupado ocupándose de los pequeños detalles y rara vez llega al meollo del asunto. En la etapa actual de desarrollo de la natación, el gran entrenador debe tener 2 habilidades básicas. Debe ser un buen organizador y un buen psicólogo. Un buen organizador tendrá un gran equipo,
atraerá a los buenos nadadores de otros equipos, desarrollará los Mark Speed y los Gary Hall del futuro. Un buen psicólogo podrá manejar los problemas de los padres, se llevará bien con el ayuntamiento, podrá comunicarse y llevarse bien con los nadadores, tendrá el super equipo. Un buen entrenador de hoy solo necesita tener conocimiento elemental en las áreas de fisiología, del acondicionamiento y mecánica de los estilos. No los necesita para hacer el trabajo, no los necesita en gran profundidad para hacer el trabajo de hoy. Sin embargo, nada permanece estático y, en el futuro, estas dos últimas áreas cobrarán cada vez más importancia. A medida que más atletas superiores salgan a nadar, que más personas talentosas entren en el entrenamiento y que haya más y mejores instalaciones disponibles, todos los aspectos del conocimiento que hemos discutido serán importantes. Sinceramente, siento que estamos al borde de una tremenda explosión del conocimiento en el área de la natación competitiva que haría que las áreas del conocimiento más técnicas sean más importantes para un buen entrenamiento. Estas reuniones a las que asistimos aquí deberían ayudarnos a separar lo importante de lo poco importante y hacernos mejores entrenadores. Me gustaría asistir a esta clínica dentro de 100 años para ver de qué se está discutiendo. En ese momento deberían tener dispositivos electrónicos sencillos que puedan colocarse en el oído del nadador para controlar la frecuencia cardíaca, el lactato en sangre y otros datos fisiológicamente similares. No estamos preparados para este tipo de cosas hoy, pero incluso dentro de 100 años, los patrones de comportamiento inherentes a los nadadores serán los mismos que hoy día. La buena psicología del coaching hoy será una buena psicología del coaching entonces. Para terminar, les deseo a todos los oradores la mejor de las suertes en comunicar algo de su factor X para que muchos de nosotros podamos sacar provecho de esta conferencia. Y finalmente, si Frank Silk estás por ahí, te pido mil disculpas. Bien, esta ha sido la conferencia de 1971 del Dr. James Kussingman, uno de los entrenadores de natación más reconocidos a nivel mundial y que más influencia ha tenido en muchos de nosotros. Nótense que era un hombre visionario, un hombre que entendía la importancia de todas las áreas del conocimiento, pero el mensaje y lo importante es poder distinguir la paja del trigo, obtener lo que es importante y trabajar sobre eso. Tal vez yo no estoy de acuerdo en el hecho de que los padres no sean importantes. Los padres son parte del contexto, del ecosistema del deportista y hay que educarlos también para ser padres de deportistas. Yo creo que el padre es un gran socio del entrenador al momento de desarrollar un plan o un proceso a largo plazo. La mesa de debate está abierta. Espero que les haya gustado y les voy a dejar el artículo original en la descripción del podcast abajo. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben, la mesa de negociación y de discusión siempre está abierta. Que estén todos bien. Bien, espero que el episodio les haya gustado y les haya sido útil. Recuerden que nos pueden encontrar en Google Podcast, Inbox, Spotify, Anchor y todas las plataformas generales de podcast. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribir. Están en nuestras redes sociales, en Instagram, AG Entrenamiento, en Facebook, AG Entrenamiento. Nuestro sitio web donde van a encontrar diferentes artículos, podcast, entrevistas a entrenadores y deportistas, videos educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que les haya servido y hasta la próxima. Los espero.